Cuando les explico a mis amigos que quiero eliminar el Estado, siempre alguno me acaba saltando con ¿y qué hacemos con los pobres? Pues la próxima vez que me pase eso, le responderé con este vídeo. Este es el vídeo definitivo para entender cómo sin Estado no solo se ayuda muchísimo mejor a los pobres, sino que se les ayudaría menos. ¿Por qué menos? Porque sin Estado habría menos pobres. Para comenzar hay que entender qué es la pobreza. Y podríamos entenderla como la situación que se da cuando no existe o no se tiene acceso en un territorio a lo necesario para vivir. Hay que hacer hincapié en la gran diferencia entre no existir y no tener acceso, ya que en este vídeo nos centraremos en una de estas dos. ¿En cuál? En la pobreza de no tener acceso a recursos. ¿Por qué? Porque es la pobreza de la que en teoría hoy se ocupa de combatir el Estado. La pobreza donde no existen recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas sucede comúnmente en los países pobres de África, dándose incluso con Estado y por falta de capitalismo. Eso es tema para otro vídeo, pero hoy veremos qué haríamos en un país más desarrollado cuando de repente spawnea pobreza. A esta pobreza la llamamos pobreza circunstancial, que es la que se da cuando familias, niños o individuos por determinadas razones se quedan fuera del alcance de recursos necesarios. Aunque hago un pequeño inciso, la pobreza no tiene causa. Y digo esto porque la pobreza es la base natural de la humanidad. Desde que existimos nunca hemos tenido nada. Ha sido solo desde la revolución industrial que se comenzó a generar muchísima riqueza. Tanta riqueza que podríamos más o menos decir que para que esta pobreza circunstancial exista, pueden entonces haber causas que impliquen que se deje de crear riqueza, como el infortunio, la enfermedad, las malas decisiones o la mala suerte. A partir de aquí, el vídeo se dividirá en dos partes. Primero explicaremos cómo se ayudaría a los pobres en un mundo sin Estado, y después refutaremos que sea necesario que se encargue de esto el Estado. Literalmente destruiremos el argumento de que el Estado es necesario para ayudar a los pobres. ¿Cómo se ayuda a los pobres en Ancapia? Antes de que el Estado metiese las manos en la economía, la humanidad no estaba desnuda ante el peligro. Más bien existían herramientas que hoy pocas personas conocen para ayudar y ser ayudado. Entre las conocidas se encuentran la filantropía, la familia y los amigos. Y en las no tan conocidas tenemos las sociedades de ayuda mutua. En un mundo sin Estado, por tanto, la ayuda se dividiría en tres pilares básicos. No nos vamos a detener a explicar cómo ayuda a la familia, porque es lo que menos ha cambiado con la llegada del malvado Estado. Pero sí hablaremos de las sociedades de socorro mutuo y la filantropía, que han sido brutalmente manipuladas por nuestros políticos. Por cierto, este vídeo está patrocinado por nuestro servidor de Discord, el cual tiene su link en la descripción por si quieres unirte para debatir con las personas sobre anarcocapitalismo u otros temas de interés. Sociedades de ayuda mutua. Empezamos por lo primordial. Después de saber lo que era una sociedad de ayuda mutua, no serás el mismo tras ver este vídeo. Una sociedad de ayuda mutua era una comunidad voluntaria de personas que se comprometían, y esta palabra es importantísima, se comprometían recíprocamente a ayudarse unos a otros cuando estos necesitaban ayuda. Muchos no queremos depender del arbitrio de terceros para ser ayudados. Por eso antiguamente las personas empezaron a comprometerse entre sí, formando este tipo de sociedades en las que se aseguraban que si les pasaba algo, serían ayudadas por los demás miembros de la sociedad. Era hoy por ti, mañana por mí, y era increíble. Era una ayuda mucho más humana y personal, ya que normalmente todos se conocían en la comunidad, habiendo mucha empatía entre sus miembros. Estas sociedades podrían cubrir todo tipo de necesidades básicas e incluso ir más allá de necesidades básicas. Algunas sociedades que existieron en la historia cubrían, entre muchas cosas, la compensación por sueldos perdidos en caso de enfermedad, los gastos funerarios, los desembolsos sanitarios para quien no pudiera costearse su salud, el seguro de vida en caso de fallecimiento de un familiar, la pensión de jubilación por si había algún señor mayor que no tuviese recursos, la viudedad, la orfandad, los gastos por viajes de trabajo y muchas otras cosas como el apoyo personal psicológico en caso de trauma o el ir a tu casa a cuidarte en caso de que estuvieras malo y no tuvieras a nadie que lo hiciese. Aunque parezca algo nuevo y que no te suene, estas sociedades existieron ampliamente por Europa y Estados Unidos. De hecho, a comienzos del siglo XX, un tercio de la población estadounidense estaba unida a alguna sociedad de ayuda mutua. También en Estados Unidos existían algunas sociedades alternativas encargadas de acoger y ayudar a los inmigrantes que llegaban, como las Orden Sons of Italy, que se encargó de apoyar a los inmigrantes italianos desamparados. Y para colmo, en Estados Unidos, estas sociedades voluntarias crearon, tan solo en ese país, 71 hospitales, para ayudar a quien no pudiera costearse su sanidad. Ya con ese dato, el argumento de que el Estado lleve la sanidad comienza a perder peso. Las personas son empáticas y ayudan a los demás sin la necesidad de un Estado. Increíble, ¿no? Aunque había muchísimos tipos de sociedades de ayuda mutua, como podrían ser los sindicatos,
Sí, antes los sindicatos eran buenos, ya que carecían de manipulación política y era de ayuda a los trabajadores. Más ilusión nombrarles la Sociedad de Ayuda Mutua Fabriles. Estas eran creadas por un empresario en el seno de su empresa para que sus trabajadores contaran con seguros antiaccidentes, para costear su tratamiento ante la enfermedad e incluso cubrirse ante un posible despido. Me suena bastante esto último a la mochila austríaca. Cuando eliminemos el Estado es muy probable que vuelvan a surgir este tipo de sociedades, por el interés propio de las personas a estar cubiertas ante inseguridades. Si antes éramos más pobres y teníamos peor tecnología, y ya se hacía todo esto, no me imagino con los conocimientos y la riqueza de hoy en día, la gran capacidad que tendríamos para ayudarnos unos a otros de una manera más humana, personal y libre. Filantropía privada. La tercera opción de ayuda sería como la ayuda de última instancia para quien no tenga familia, no perteneciera a ninguna sociedad de ayuda mutua y no encontrase alguna que la ayude. La filantropía privada. Y esta sigue existiendo ampliamente hoy en día, pero muchísimo menos que antes. Y es que el hecho de que el Estado lleve coactivamente la ayuda social hace que se disminuya, pero por mera lógica, lo que donamos las personas. Pon tú, en España, ¿quién iba a donar dinero a hospitales para pobres o a colegios para huérfanos si el Estado te está quitando el dinero para hacerlo mal por ti? La primera ventaja de la filantropía privada frente a la estatal es la libertad que tiene el individuo para donar su dinero allá donde nota una necesidad. Es mucho más razonable esto, ya que hay gente que es pobre porque no le da la gana trabajar y recibe una ayuda del Estado. En una sociedad libre las personas ayudarían a quienes quisieran, pero por lógica, porque somos seres empáticos, esta ayuda iría dirigida a personas en situación de pobreza por discapacidad, incapacitación, infortunio, etc. Dudo que tú le dieses dinero a alguien porque no le apetece trabajar. Supongo que preferiría dárselo a quien no puede, pero la cosa es que si se le da el dinero a alguien que no quiere trabajar, lo puedas hacer libremente tú con tu dinero y que no nos obliguen a todos. El Estado lo que hace es ayudar a quien no tenga un nivel de renta determinado, independientemente de su causa. Pero esto lo veremos en detalle cuando criticaremos la ayuda estatal. La segunda ventaja es que se construyen cosas que sí se necesitan, ya que las personas descentralizadamente son mucho más acertadas a la hora de poner el dinero donde es necesario. Con donaciones caritativas surgieron hospitales, orfanatos y colegios para ayudar a los pobres, que estos se podían sumar a los construidos por las sociedades de ayuda mutua, dando una amplia gama de ayudas para las personas que las necesitaran, sin ningún Estado de por medio. Un ejemplo de esto fue, y lo sigue siendo hoy en día, el Hospital Foundling, que fue fundado y construido por benefactores para ayudar a niños en situaciones desfavorecidas. Les ofrecían cobijo, asistencia médica y educación. Esto sí era gratis, ya que lo pagaban los benefactores voluntariamente, a diferencia de la educación estatal que lo pagan los ciudadanos mediante los impuestos que les roba el Estado. Esta pregunta va para los defensores de los impuestos y del estado de bienestar. De ser eliminado el Estado y vivir en una anarquía, ¿donarías dinero a este tipo de causas? ¿Ayudarías con becas a gente que no puede pagarse una universidad? Si tu respuesta es que sí, te animamos a que le pases este fragmento del vídeo a tus conocidos y veamos que responden. Creo que el resultado sería interesante. Por cierto, recalcar que si el Estado desaparece, más o menos a largo plazo tendríamos el doble de renta, ya que nos quita más o menos la mitad, y nuestro poder adquisitivo aumentaría debido al incremento de la competencia. Segunda parte, criticando la ayuda estatal. Mi amigo pausa el vídeo y me dice: Pero si tan maravillosa era la ayuda antes, ¿por qué ahora la lleva el Estado? ¿Será que el humano se dio cuenta que era más eficiente así? No, no y no. El origen del fin de la sociedad de ayuda mutua se remonta al canciller alemán Otto von Bismarck, que podríamos llamarlo como el padre fundador del estado de bienestar moderno. Bismarck eliminó por la fuerza todo tipo de sociedad de ayuda mutua y comenzó a cobrar impuestos para que el Estado llevase la ayuda estatal. Según un historiador, compañero de Bismarck, el canciller alemán le confesó lo siguiente: mi propósito es engañar a las clases trabajadoras, o si lo prefieres, persuadirlas de que el Estado es una institución social que existe para preocuparse por sus intereses y bienestar. Esta medida tomada por Bismarck se fue expandiendo por toda Europa hasta que acabaron con las sociedades de apoyo mutuo. En Inglaterra, por poner solo un ejemplo, los trabajadores y sindicatos se opusieron a que se les cobrasen impuestos para después ofrecerles asistencia, ya que les estaban privando de su libertad para ellos poder decidir dónde y cómo gestionar su dinero. Por tanto, que hoy el Estado lleve la asistencia social no es fruto del orden espontáneo y el que las personas busquen lo mejor para ellas. Es fruto del engaño y la violencia política. Y como el Estado todo lo que hace lo hace mal, vamos a criticar con argumentos su penosa gestión que quita la libertad a las personas. Filosóficamente. Primero vamos a filosofar sobre que el Estado ayuda a los demás. Como siempre, su origen viene de la violencia y la mentira.
como vimos con Bismarck, pero se mantiene con violencia también. Le quitas a uno el dinero y se lo das a otro. Impides o dificultas a las personas ser solidarias, y eso está mal, porque la única manera que tiene el Estado para darle dinero al uno es robándosela al otro, incluso impidiendo que éste lo dé con su propia mano. Es una gestión impersonal y burocrática, que se carga los lazos afectivos entre personas, y encima es una gestión violenta, porque como alguien se niega a pagar tributos al Estado, muy bien no acaba. Por tanto, desde la razón, no tiene sentido que el Estado se encargue de la ayuda cuando hemos visto que las personas lo hacían perfectamente. Pero es que la gracia es que ahora vamos a ver las consecuencias negativísimas de que el Estado lleve coactivamente la asistencia social, porque obviamente va a ser más ineficiente. ¿Cómo va a ser más eficiente algo que, si no fuese por la violencia, dejaría de existir? Incentivo a ser pobre. Vamos a comenzar este apartado con un dato curioso. En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, la tasa de pobreza iba cayendo en picado, pero se frenó justo con el inicio de la llamada Guerra contra la Pobreza. Resulta un dato simpático, parece como si el Estado, más que combatir los orígenes de la pobreza, subsidiase su existencia. Un primer problema de la ayuda estatal lo encontramos en distinguir quién es merecedor de la ayuda o no. A diferencia de la caridad privada y la sociedad de ayuda mutua, las personas voluntariamente dirigen sus fondos allá donde detectan que su ayuda es necesaria, y es que, descentralizadamente y entre millones de personas, es mucho más probable que los fondos acaben donde de verdad se necesita ayuda. El problema del Estado es, ¿qué hace con el dinero? ¿A quién se lo da? Este es el mismo problema que tiene el socialismo, carece de cálculo, pues como el Estado no puede conocer a cada persona si es merecedora o no de ayuda, a diferencia de los individuos descentralizadamente que sí pueden establecer un umbral de la pobreza, que básicamente, si cobras menos de X cantidad al año, paguita por ser pobre, independientemente de su causa. Es decir, tiene el mismo derecho a recibir la ayuda estatal aquel que es pobre por haber sufrido 10 cáncer, 3 guerras y 90 infortunios, que el drogadicto, que el depresivo y que el vago que no quiere trabajar. No estoy criticando que un drogadicto no necesita ayuda, aunque creo que un drogadicto necesitaría antes una ayuda más personal, como la que se daría en un mundo sin Estado en vez de una paguita. Critico lo impersonal y arbitrario que es el umbral de la pobreza. Si el primer problema era a quién ofrece el Estado la asistencia, el segundo problema es qué asistencia debe ofrecer. La cuestión es que esto acaba abarcando situaciones de no tan extrema necesidad, como en Finlandia, que han llegado a constitucionalizar el derecho a internet. ¡Qué pasada! Quien piense, sí, qué bien, para quien no tenga acceso, pues págaselo tú. Forma una ONG para dar internet a los pobres, que no nos obliguen al resto. De hecho, incluso Google tiene planes para ofrecer internet gratis a zonas rurales donde no tienen acceso a este bien. Bien, que bajo mi punto de vista subjetivo, no es necesario para sobrevivir. Si te parece bien a ti y a muchos que les paguen el internet a los pobres, estoy seguro de que en un mundo sin Estado, ustedes serían quienes les ayudasen a estos pobres a tener internet. Al final, si cada necesidad humana es un derecho, podemos irnos a la pirámide de las necesidades de Maslow, por poner un ejemplo, y cuando nuestras necesidades básicas estén satisfechas y ahora tengamos otras nuevas, nos las dará el Estado. A fin de cuentas, lo demandamos y es una necesidad, ¿no? Pensar así es lo que acaba derivando en una hipertrofia de derechos, en que todo lo que queramos lo lleve el Estado y claro, el Estado debe dar cosas, pero las da tras quitárselo a otros. En tercer lugar, la suma de los dos puntos anteriores deriva en que la pobreza no se combate, sino que se paga por su existencia, se subsidia la pobreza en sí, dado que se ayuda incondicionalmente a todas las personas que se encuentran en una situación objetiva de necesidad, entre comillas. Esta franja entre ser necesitado o no la podríamos llamar línea roja. Bien, pues lo que termina sucediendo es que se incentiva que los individuos terminen sobre esa línea roja sin traspasarla, puesto que hacerlo les haría perder el derecho a la ayuda. Se crea una línea muy peligrosa, en la que si el pobre la pasa, si el pobre gana más dinero por su cuenta, pierde todo derecho a la ayuda impersonal estatal. Y muy poca gente elige escoger el paso de perder los subsidios a cambio de ser solo un poco menos pobre. En pocas palabras, los perversos incentivos estatales acaban dejando estancadas a las personas en una trampa de la pobreza, en la que se les da el pescado pero no aprenden a pescar, ni se les dan las razones para que quieran hacerlo. El Estado no puede conseguir eso, ya que no puede estar encima de cada individuo para seguir su evolución, a diferencia de las sociedades de ayuda mutua, las familias o las organizaciones filantrópicas privadas. Y la trampa de la pobreza tiene sentido, porque como vimos en Estados Unidos, la pobreza iba cayendo en picado, pero se paró su caída cuando se comenzó a combatir. Pues que esto sea así hace que haya más pobres. Es alucinante oírlo, pero al fin y al cabo las personas que necesitan ayuda, con dinero no basta. Una comunidad formal, filantrópica, en las que se ayuden unos a otros, genera una situación mucho más próspera y humana para salir de una muy mala racha, a diferencia de los pobres de hoy en día que están marginados,
solos sueltos por las calles, pidiendo más limosna para droga sin que nadie les ayude, porque el Estado eliminó estas relaciones humanas. Desincentivo a ayudar. Esto lo habíamos nombrado antes, pero desde la lógica. Pero este vídeo será mucho mejor si mostramos la evidencia, y hay fuerte evidencia sobre ello. Algunos estudios estiman que la ayuda estatal proporciona una disminución de la ayuda privada entre un 75% y un 100% cuando el Estado se encarga de subsidiar algún área. Y tiene sentido, por tanto, si el Estado no robase para ayudar, la cantidad de dinero que las personas donan incrementaría significativamente y veríamos nacer muchos nuevos hospitales y colegios para quienes no puedan permitírselo. Somos seres empáticos, y aunque mucha gente se muestre escéptica al escuchar esto, ellos mismos son los primeros en serlo, y seguramente todas las personas que les rodean sean empáticos. Yo no conozco a nadie que carezca de esta preciosa cualidad, sino por definición es un psicópata, y los psicópatas representan solo un 1% de la población, por lo que el otro 99% está dispuesto a ayudar al resto. Como dijo Juan Ramón Rayo en su libro, la asistencia social privada está ampliamente extendida en todas las áreas del planeta con independencia del nivel económico, la religión o la etnia de las personas. Es una constante de la naturaleza humana que tiende a manifestarse cuando se detectan necesidades insatisfechas y no se asume que vendrá Papá Estado al rescate. El problema es justamente que Papá Estado no solo no rescata a las personas de la necesidad, sino que las perpetúa en ella a costa de la libertad y la propiedad de todos los demás. La reeducación de la sociedad de ayuda mutua y el desincentivo a la filantropía privada han terminado destruyendo las redes voluntarias de asistencia que reforzaban los nexos sociales y convertían al individuo en soberano de su propio bienestar. Espero que todos los que hayan visto este vídeo les ayude un poco más a salir de la Matrix, a despertar del engaño en el que nos perpetúan los políticos. Tienen todas las fuentes en la descripción, pero les aseguro que bajo ninguna educación estatal darán lo que he explicado en este vídeo, porque no les interesa a los políticos hacer que sus ciudadanos desde pequeños sepan que ellos mismos son prescindibles, ya que si la gente supiera que puede prescindir del Estado para llevar su vida a cabo, el poder de los políticos se vería en peligro. Por eso hacen todo lo posible para hacer que te creas que el statu quo en el que vives no solo es la mejor opción, sino que es la única. Comenta tras ver este vídeo qué opinas sobre este tema. Estaríamos encantados de leer tu opinión. Muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos donde la tasa de pobreza será del 0%, en Ancapia.